Si hay unas elecciones importantes son las europeas. Hemos estado comentando muchas veces en el programa El Arranque que llevo por las mañanas, en estos programas que la Junta Electoral nos invita a realizar, que posiblemente muchos españoles, sobre todo muchos melillenses, no lo ven o no lo entienden y siempre la abstención es alta. Pero quizás en esta ocasión, en estas elecciones, las de este año, quizás hay una excepción, porque más que nunca Europa llama a nuestras puertas, y yo diría que incluso a la inversa. Melilla y Ceuta llaman a las puertas de Europa porque queremos ser escuchados, y los partidos políticos, por tanto, expresan sus ideas. Y como les he dicho, la Junta Electoral nos permite hacer programas ad hoc a los partidos para que expliquen sus programas. Y aquí tenemos a Vox, José Miguel Tesente, máximo responsable de Vox. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, encantado de estar aquí. Y literalmente vamos a hablar de las europeas y de Vox y de su concepto. Es lo que corresponde. Porque seamos sinceros, en principio por las encuestas parece una lucha de grandes dioses entre el PP, PSOE, PSOE, PP, que si bajo, que si sube, pero detrás están los, pongo muchas comillas, los más pequeños, que no lo son tanto y que además incluso las encuestas todas, por cierto, indican una subida, algunas prudentes, otras bastante más alta, de Vox, lo cual es indicativo y positivo para Vox, evidentemente. ¿Qué buscan ustedes en Europa? Porque está claro que Vox, ideológicamente y en sus conceptos y en esos mítines que está realizando por las mañanas, que van nuestros compañeros de los medios de informativos, van por otra línea, van por otra carretera. Eso es evidente. Cuidado, quieren tener Europa, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? A ver, yo no estoy muy pendiente del resto de partidos. No me interesa mucho porque lo que tengo que exponerle a los melillenses es qué es lo que va a hacer Vox. ¿Qué hagan los demás partidos? Sinceramente, lo que están haciendo hasta ahora, PP y PSOE, es votar lo mismo en casi el 90% de las ocasiones que hay votos o votaciones en Europa. De manera que esto es lo que hay. PP y PSOE realmente es lo mismo a efectos de Europa porque las votaciones, ya le digo, coincidentes en un casi 90%, 88,28% para ser más exactos. Me preocupa, nos preocupa y estamos exponiendo el programa de Vox. ¿Qué es lo que Vox espera de lo que Melilla, Vox Melilla espera de Europa? Lo primero que queremos es que nos oigan. Ese es el lema de nuestra campaña, en general en toda España, en particular en Melilla igual, que nos oigan. Entonces lo primero es hacernos presentes allí. Esto va a ser porque usted hablaba de los partidos pequeños, quizá no tanto. Bueno, son partidos en todo caso que estamos creciendo todavía, no hemos llegado al mayor tamaño. Se espera que ese grupo de partidos europeos conservadores reformistas, del que formamos parte, en general crezcan en toda Europa. Vox en España no es una excepción. Las estadísticas y las expectativas y las sensaciones es que vamos a crecer de manera notable. No voy a decir cuánto, en fin, eso lo dirán los españoles, que son quienes tienen que decirlo, pero vamos a crecer. Y vamos a hacer que se escuche, que se oiga a Melilla. Melilla realmente es que puede pasar incluso inadvertida, puede pasar una legislatura entera y que muchos conciudadanos europeos no sepan que existe Melilla. Pues eso es lo primero. Lo primero es ponernos en el mapa y ponernos en las instituciones, en el Parlamento Europeo y en el resto de instituciones también, y que se nos oiga. Y a continuación y a partir de ahí, pues empezar a recibir de Europa aquello que Europa tiene para situaciones como las de Melilla, que es una ciudad con problemas económicos, con problemas de alejamiento de la península del resto de Europa, con problemas de fronteras. Entonces, todas esas cosas son temas que Europa puede resolver y ayudar a paliar, y son cosas para las que Europa da fondos, da dinero. De hecho, es lamentable que se hayan perdido fondos europeos que habían venido para nuestra ciudad y, bueno, pues al final, por falta de cuajar proyectos, al final hay fondos que se perdieron. Esto no puede volver a suceder. Es más, realmente tenemos que pedir incluso fondos más allá de los que se puedan ofrecer en general, hacer valer la situación de Melilla, su realidad, para recibir toda la ayuda que necesitemos. En forma de fondos hablo mucho, pero también en forma de apoyo administrativo y de otra manera,
Por ejemplo, en el tema de fronteras hay un organismo en la Unión Europea, que es Frontex, que nos puede echar una mano muy importante. Y sin embargo es cierto que PP y PSOE, en este momento de calentón electoral que hay, que vimos, critican a Vox porque forman parte, según ellos, de un grupo de partidos que en realidad no quieren la Unión Europea, no quieren la estructura, la inmensa estructura administrativa que representa la Unión Europea, donde es evidente que se pierde un poco de concepto nacional a favor, eso sí, de un concepto supranacional. ¿Es cierto eso? No, es absolutamente falso. Yo hace unos días, en una de las ruedas de prensa que usted mencionaba, lo dije además de manera clara y rotunda. Vox ama a Europa. España ama a Europa. Europa no se puede entender sin España. Entonces aquí no cabe ser ajenos a Europa, o no cabe que Europa nos minusvalore, porque no es así. La historia de Europa es la historia de España y viceversa. No podemos verlo de otra manera. Y amamos a Europa con toda nuestra energía. Lo que no interesa a nadie es que la fuerza de Europa o la potencia, su influencia internacional, sea a costa de la fuerza de las naciones que la conforman. Es que no tiene sentido en realidad. ¿Que queremos? ¿Que Europa sea fuerte sumando naciones débiles? Pues sumando naciones débiles lo que se obtiene es un conjunto débil. Yo el otro día ponía un ejemplo con una persona, ¿no? Digo, vamos a ver, si tiene los brazos muy fuertes y las piernas muy débiles, si tiene al revés, unos brazos y unas piernas muy fuertes y un corazón débil, ¿qué clase de persona tenemos? ¿Eso es lo que nos interesa? Ya el colmo es pretender hacer un señor muy fuerte a base de tener débil todo, las piernas, el corazón, los brazos. Es absurdo. Entonces, esta no es la visión de Europa, pero no porque no queramos a Europa, que claro que la queremos y la amamos, como digo, pero también reconocemos, nos damos cuenta de que Europa será fuerte en la medida en que cada una de las naciones sean fuertes y soberanas. Estamos viendo en Melilla, en agricultura, como, bueno, pues no tenemos aquí agricultura ni pesca, desgraciadamente en su día la había, la hemos ido perdiendo. Pero la agricultura, la pesca, la ganadería española, en general la industria española, está perdiendo competitividad, entre otras razones, por las imposiciones de Europa. Europa impide a nuestros agricultores y ganaderos y pescadores producir. Se lo pone dificilísimo con una serie de normas de tipo ecológico radical, que luego no le exige a los terceros países a los cuales les compramos los productos que nosotros no podemos producir porque son de imposible producción, porque son antieconómicos por los costes que conllevan. Y en cambio sí se lo compramos a otros terceros países que no respetan nuestra normativa. Veniéndonos a Melilla, continuando con Melilla exclusivamente, da la sensación, que lo hemos hablado en otros programas, usted y yo, y con otros políticos también, de que vamos en una especie de carrera loca en estos años sobre que tenemos que recuperar un tiempo perdido, en muchas cosas, muchísimos aspectos, y entre ellos los europeos. Y si hay un tema que, una serie de fantasmas que nunca se habían tocado, y ahora sí, a saber, que seamos región ultraperiférica, cosa que ya le digo que no va a ser posible, me atrevo a asegurarlo. Otra cosa es que hay una especie de versión específica para Melilla, pertenecer, que teníamos que haber pertenecido hace mucho tiempo al Comité de Regiones, bien que alguien nos cede el sitio, bien aumentándolo o ampliándolo, según nos han prometido, sobre todo los partidos mayoritarios, y hablamos del año que viene. ¿Cuál es su línea en este aspecto? Porque es cierto que hay muchos desafíos, no le cuento ya los regímenes fiscales. Bueno, si nos metemos en los regímenes fiscales, es verdad que son otro mundo también. De todas maneras, lo decimos con mucha franqueza, nos interesa parecernos cuanto más a Europa mejor, en el aspecto fiscal también. Y siempre lo decimos, las bonificaciones que podemos tener por ser una región, llamemos ultraperiférica o sui generis, me da igual, pero una región que necesita un apoyo en forma de todo tipo de ayudas, de subvenciones, de bonificaciones, todo eso lo podemos tener dentro de un régimen fiscal que no cree una nueva barrera entre nosotros y Europa. Ahí no puede haber barrera ninguna. Entonces, cuanto más se nos facilite la unión con Europa y en el régimen tributario también, cuanto más similares seamos, mejor. Porque habrá menos impedimentos para venir desde fuera, desde Europa, aquí,
a instalarse, a ayudarnos, a que lo que se pueda producir aquí no tenga ningún problema en venderse en cualquier sitio de Europa. Todo esto es muy importante, sobre todo en un mundo que está interconectado cada vez más. Solo faltaba que en esta globalidad de interconexiones, de mercado cada vez más amplios y demás, bueno, Melilla se vaya quedando aislada, como una ostra allí perdida, intentando crear su propia perla. No es así. Es decir, tenemos que estar interconectados y cuanto más mejor, y cuantos menos valladares haya, mejor. Ahora bien, podemos formar parte del Comité de las Regiones, habrá que buscar la manera más eficaz desde el principio. También se planteaba el abrir una oficina o no. Digo, a ver, vamos primero a explotar lo que tenemos, porque sí es verdad que hay una oficina española de intereses y está la embajada también, en fin, está una serie de organismos españoles de los que nos podemos aprovechar de momento. Eso de momento. Y luego ir ya tirando. Y si hace falta poner una, y conviene, y es interesante poner una oficina, ¿por qué no? Pues claro que sí. Hombre, cuento como anécdota que el Reino Unido ya no tiene oficinas allí, obviamente nos dejaron por el Brexit, pues Gibraltar sigue teniendo una oficina. Bueno, no para hablar con el Parlamento, pero sí a nivel económico, porque en Bruselas está, digamos, un montón de representaciones de empresas y de bancos. Ya. Así que tiene su lógica estar físicamente allí. Vamos a ver, por eso digo que estemos. Eso no significa mañana abrir una oficina para estar de brazos cruzados. Vamos a empezar primero a empezar a entender Europa y a estar presentes y a que se nos oiga. Y a continuación, si hace falta abrir una oficina, claro que sí. Y ojalá a los 2 años hubiera que ampliar la oficina porque se queda pequeña. Si eso está bien. Lo que no podemos es pretender llegar a Europa o pretender tener una presencia allí si no tenemos bien definido qué es lo que queremos que sea Melilla. Y yo creo que esto es previo y yo creo que aquí tenemos una falta, una carencia de modelo de Melilla, modelo de ciudad. El PP dice una cosa, actualmente en el gobierno de la ciudad, el PSOE en el gobierno nacional pues tiene otro planteamiento económico, etcétera. Aquí cada uno pues saca su baraja y claro, si cada uno saca su baraja es imposible jugar. Tenemos que tener una baraja única. Tenemos que tener un modelo de ciudad acordado por todos, en el que todos estemos de acuerdo y que esté por encima de los partidos. En cambio, sí hay un tema que ha cambiado radicalmente, que es el de la frontera. Si usted y yo hubiéramos tenido esta cita hace 5 años, uno de los problemas era el problema fronterizo, pero por la inmigración. Ya saben, los saltos a la valla, las entradas, incluso aquellos coches kamikazes, ¿se acuerda? Por la entrada principal. Ahora no, la frontera ha estado cerrada por razones diversas. La frontera es una frontera, cabría decir, aburrida, muy normal, incluso casi cerrada en muchos aspectos debido a Marruecos, así que el tema de la inmigración, salvo alguna situación en particular, incluso una dramática hace un par de años, ya no es un problema para Melilla, cuidado, para Melilla. Otra cosa es Europa. Ahí quiero decir 2 cosas. Primera, que la inmigración para Europa es un problema enorme todavía, que pasa que se ha desviado, antes venía mucha por aquí, por Ceuta. Ahora, bueno, pues el gran canal es las Islas Canarias, desgraciadamente, y bueno, esto va variando. Eso es lo primero, es decir, que el problema para Europa subsiste y por lo tanto la frontera de Melilla no corresponde olvidarse de ella porque ya en los últimos 2 años no haya habido incidentes de una gran relevancia, ¿no? Entonces, la frontera hay que seguir cuidándola y además hay que tener en cuenta que el problema que está vivo, lo que pasa es que está ahora mismo situado en otras zonas geográficas, el problema podría volver. Es decir, esto no podemos certificar que igual que ocurrió hace 2 años, dentro de 2 años no volvamos a tener algo parecido. Es decir, no nos podemos echar a dormir. Para eso está Frontex también, para echarnos una mano en ese aspecto, y ojalá la mano que nos tenga que echar Frontex sea la mínima posible. Ojalá la frontera pues siga teniendo unos pasos indebidos pues tan escasos como ahora mismo. Si eso lo queremos todos. Vox es el primero que lo quería, siempre lo dijo. Eso es una cosa. Ya digo, eso no significa que a nivel español y ya mucho más a nivel europeo, realmente sigue siendo un gran problema, uno de los principales problemas ahora mismo, es la entrada de inmigrantes de manera muy masiva. Y lo es también Marruecos, lo digo porque a nivel europeo
Voy a aparcar brevemente a Melilla, aunque hay una conexión con lo que voy a comentar. A nivel europeo se descubrió el año pasado que había toda una estructura, no voy a calificar de otra manera, mafiosa, claro, de influencia política por parte de Marruecos y Qatar. Se había venido hace tiempo, pero bueno, ya se descubrió oficialmente, ¿no?, que compraban europarlamentarios. Y siguen allí, y siguen allí. ¿Cómo parar eso desde Europa? Porque ahora hay otros miedos, hay unos miedos de que están, pongo comillas, comprando europarlamentarios por el tema de influencia rusa, debido a la situación que tenemos en Ucrania, pero no quiero olvidarme de lo que ocurrió con Marruecos. Bueno, Vox también lo decía ya en aquel momento, no solo en el Parlamento Europeo, también se descubrieron casos dentro de la propia España, de embajadores, en fin, de algún ministro que no se entendía muy bien qué cosas hacía, en fin, hubo ahí una serie de temas, escuchas telefónicas que se entrecruzaban con todo esto, cosas que en el caso de España pues no han acabado de resolverse o de conocerse en profundidad, pero vamos, el tema de las escuchas telefónicas fue también muy grave. Bueno, siempre lo dijimos, Marruecos tiene como su quinta columna, y entonces tanto en las relaciones con España como con el resto de Europa pues juega también a un doble nivel, por una parte visible, con una influencia de tipo de exigir ayudas, de decir que colabora en temas de terrorismo, de este tipo, ¿no?, algo visible. Y luego, pues por debajo, pues sigue en cambio pues haciendo una actividad de captación de personas influenciables que estén bien situadas, que eso pues es lo que usted comentaba en Europa, pero que en España pues bueno, también hubo sus asuntos, ¿no? Con esto hay que acabar. De hecho, precisamente uno de los puntos, de los tres ejes en los que la actividad de Vox en Europa se basa, es en defender la soberanía de los países, y la soberanía de los países se defiende poniendo coto a este tipo de cosas, porque este tipo de cosas, vengan de Rusia, vengan de Marruecos o de donde vengan, al final lo que minan es la soberanía de nuestros países. Entonces, a ver, lo primero es España. España dentro de Europa es ventajoso para España y ventajoso para Europa, de manera que excelente, y ahí es donde tenemos que estar. Ahora, como vengan terceros países intentando influenciar de una manera subrepticia o de una manera mafiosa, pues con eso hay que acabar, sin duda alguna. Nosotros somos de los que lo decimos con mucha claridad. Otros es que parece que les cuesta reconocer que Marruecos juegue sucio. Pero si no reconocemos la realidad y lo que vemos en el día a día, si no reconocemos eso, mal vamos, porque entonces no le podemos poner remedio. José Miguel Tesente, de Vox Melilla, Vox a nivel de representación nacional, porque las elecciones generales, perdón, las europeas, son un concepto democrático muy diferente, no hay circunscripciones. Eso lo intento explicar siempre a todo el mundo, y que el voto aquí es el voto en toda España, efectivamente. Y es un voto que vale en todos los sitios, exactamente. No es la singularidad del lugar, es la singularidad de la nación, nada más y nada menos. Y somos la cuarta potencia económica de Europa. Este programa es un poco especial, nos lo pide la Junta Electoral, hemos aceptado, con lo cual es el programa donde, si ustedes lo desean, pueden literalmente pedir el voto oficialmente en este último minuto. Bueno, yo el voto lo pido explicando cuáles son nuestros postulados, cuál es nuestro programa breve, que son 10 puntos, pero que en realidad se reducen a 3. Y entonces yo creo que luego la persona, si piensa un poco y ve qué es lo que ofrecen unos, lo que ofrecen otros, y la realidad de lo que hacen unos y otros, yo creo que la persona y creo que el voto nos vendrá. Yo le digo que las expectativas son muy buenas. Digo que tenemos 3 ejes principales. Uno es la soberanía de las naciones, lo he explicado ya, no lo voy a repetir. Europa fuerte se forma y se conforma con naciones fuertes. Esa es la manera de que Europa sea fuerte y de que tenga influencia mundial. Y de que además la unión de los fuertes nos ayuda entre nosotros, ya frente a terceros por supuesto, pero además entre nosotros también. ¿Por qué? Porque cuantos más fuertes seamos todos, menos tendremos que ayudarnos unos a otros. Estaremos haciendo una confluencia para el bien común. Primero. Segundo, tenemos que acabar con esos burócratas de Europa
esa mole burocrática, que eso es lo que no nos gusta Europa, no la mole burocrática en que se han convertido parte de las instituciones europeas. Esa mole burocrática no puede asfixiar las nacionalidades, no puede asfixiar la economía de los países. No se puede desde un despacho de Europa decidir con total frialdad que los tomates de no sé qué región no interesan porque nos lo vende más barato Marruecos, o que la pesca ya no vale la pena porque es preferible traer de no sé qué país de Asia el pescado. Eso no vale, porque detrás de los tomates, detrás de la pesca están familias, está la vida de las naciones, está una autosuficiencia que no se trata de ser autosuficientes para aislarnos de nada. Se trata de que cuanto menos dependamos de los demás, más fluido será el comercio, porque compraremos y venderemos con libertad, no obligados por la necesidad. Y por último, el tema de las fronteras, que sigue siendo, aunque aquí hemos dicho que concretamente en Melilla es verdad que hay menos presión ahora, pero sigue siendo un problema enorme en Europa. Tenemos que conseguir que la inmigración que viene a Europa sea una inmigración ordenada, legal en el sentido de que se ajusta a las normas que hay, administrativas, para que vengan inmigrantes, con su contrato de trabajo, en fin, con un futuro, con una manera digna. ¿Por qué? Porque la otra inmigración, la inmigración abusiva, invasiva, sin ningún tipo de documentación ni de trámites administrativos, lo que hace es impedir esa inmigración ordenada. Claro, si yo puedo recibir de manera ordenada a 2.000 y me vienen 4.000 desordenados, pues esos 2.000 ya lo siento mucho, pero se van a tener que quedar en su país de origen. Y eso es una pena. Es una pena para la gente que estaba dispuesta a venir de manera legal y es una pena para nosotros que tenemos que estar admitiendo a personas que directamente entran sin que le hayamos dado permiso. De manera que con estos tres ejes conformamos nuestra campaña. Añadimos también que España y Portugal, España sobre todo, al mismo tiempo que es Europa al 100%, es Iberoamérica al 100%. España y Portugal tienen unos contactos, una vida, una familiaridad, una proximidad con Hispanoamérica, Iberoamérica, si incluimos a Portugal, enorme. Entonces, somos, Portugal y España, la ocasión para que Europa pueda entrar, tener más influencia, ayudar, beneficiarse de todo lo que nos puede dar Iberoamérica. Esa quizá es el punto, como diría, más propio de Vox que no veo en ningún otro partido, aunque ya digo que no estoy muy pendiente de sus programas. Pero quizá de fronteras hablamos, de economía hablamos todos, de soberanía, quizás de soberanía hablamos nosotros más que los demás, pero de Iberoamérica no habla nadie, y es una pena, porque Iberoamérica, que tiene una manera de pensar muy similar a la española, y unas costumbres, y una vida, de ahí debíamos nutrirnos en cuanto a la venida de inmigrantes, porque bueno, pues allí tenemos de todo, desde los formados en estupendas universidades hasta fuerza de trabajo, todo lo que queramos, y son personas que tienen ya nuestra manera de ver la vida y de pensar, ¿no? Entonces no es que no haya problemas, los hay en todas partes, y ellos tienen sus mafias y nosotros tenemos también nuestros problemas, pero de hecho tenemos mucho ganado si viene esta gente, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la parte única de Vox, una parte que en ningún otro partido veo que lo mencione. De manera que nosotros nos abrimos mucho al mundo, no nos ceñimos y nos circunscribimos y nos quedamos solo en Europa, nos abrimos al mundo. Y tenemos, de hecho, Vox, para lo pequeño que es todavía, es un partido con una influencia mundial muy grande. Se vio en el último Viva 24, se vio en el viaje de ayer mismo, que regresó hoy nuestro presidente Abascal a una zona tan conflictiva ahora mismo como es Israel, donde, bueno, pues la verdad es que se había producido una situación de enfrentamiento, casi no ya de presidentes de gobierno, sino casi de estados enteros de la nación israelí con la nación española, que es una pena, ahí no se puede entrar. Bueno, pues Vox
apuesta y tiene ya desde hace mucho tiempo la mirada puesta en el mundo entero y muy sobre todo en Iberoamérica. De manera que somos esa conexión entre Europa e Iberoamérica, beneficiosa para Europa, beneficiosa para Iberoamérica. ¿Pido el voto para Vox? ¿Cómo no lo voy a pedir? Llevo trabajando denodadamente por este proyecto porque es trabajar por España, trabajar por Europa, trabajar por España, trabajar por Iberoamérica, trabajar por el bienestar de Melilla, desde esa idea central que es España. España vale la pena, Europa vale la pena, y lo que queremos es que nos oigan en Europa, y vamos a llevar la palabra de los melillenses a Europa, y se nos va a oír, y se nos va a ayudar en lo que necesitemos. Pues con esa misiva y con esos mensajes, José Miguel Tasente, máximo responsable de Vox, nos despedimos en este programa formateado en cierto modo y propuesto por la Junta Electoral que Televisión Melilla les propone a ustedes seguir en esta, atención, larga campaña, que queda mucho, Hay mucha rueda de prensa todavía, nuestros compañeros de informativos, que para mí yo creo que es más importante los propios informativos del día a día y visitas que nos puedan llevar. Muchas gracias, don José Miguel. Muchas gracias, encantado. Pues hasta otros informativos donde, insisto, seguiremos informando de todo lo que acontece en esta campaña que en cierto modo acaba de comenzar, y nuestros programas de la Junta Electoral la semana que viene.